Muy buenas noches, amados. Es un placer llegar hasta ahí donde ustedes se encuentran en esta noche preciosa de sábado acá en Los Ángeles, California. Un saludo hasta allá donde ustedes se encuentran en esta noche. Cordial saludo, ¿verdad? La Iglesia Fuente de Agua Viva, sus levitas, Enrique y Leo. Bueno, vamos a continuar con este estudio en esta noche. Hemos hablado de diferentes personajes, hemos hablado acerca de Sansón, hemos hablado de Moisés, de Aarón. En esta ocasión vamos a hablar de Jezabel, porque casualmente el espíritu de Jezabel aún se mantiene latente en el mundo, ¿verdad? Y se ha infiltrado en las iglesias. Lamentablemente el espíritu de Jezabel ha venido desde el comienzo, ¿verdad? De hecho, en el Zohar hebreo hay una segunda mujer que fue la primera en la creación, ¿verdad? Cuando fueron creados a imagen y semejanza de Elohim, ¿verdad? Hubo la creación de una mujer, así lo dice el Zohar. Obviamente Reina Valera no lo establece de esa manera, ¿verdad? Pero en la escritura hebrea sí, ¿verdad? Esta mujer fue llamada Lilith y fue la mujer que no doblegó sus rodillas ante el hombre, ¿verdad? Lamentablemente también en este caso, pues la mujer también condujo, en este caso, la serpiente, ¿verdad? Que fue castigada a arrastrarse después que cometió el pecado de fornicación y adulterio en el caso de Eva. Obviamente la serpiente engañó a la mujer, ¿verdad? Y por ende, esta mujer con espíritu, ¿verdad? De Jezabel, indujo a Adán a que pecara, a que desobedeciera. Entonces, el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Han estado presentes desde el inicio, ¿verdad? La maldad ha estado presente desde los caídos, ¿verdad? De los que obviamente se rebelaron, ¿verdad? Y juntamente con el enemigo, el contrario, a Satán, como lo dice el mundo hebreo, que el Eterno reprenda, fueron destituidos de la gloria, ¿verdad? Fueron lanzados, no a la tierra, fueron sacados, ¿verdad? Del tercer cielo, y obviamente ellos están en las regiones celestes, en este caso en el segundo cielo, que es donde tienen ellos, ¿verdad? Donde ellos habitan. Ahora, vamos a entrar de lleno al estudio de Jezabel, y casualmente está también desde el inicio hasta el final en la Biblia, y es por eso que quise hablar al respecto, porque lo dice Apocalipsis. Habla Apocalipsis, lo menciona nuestro amado Mesías, Yeshua, lo menciona, ¿verdad? Y vamos a correr a Apocalipsis 2:18, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a utilizar únicamente la versión aramea en esta noche. Apocalipsis 2:18. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe el mensajero de la iglesia que está en Teatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce fino. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y también tu perseverancia, y que estas tus últimas obras son mayores que las primeras. Pero estoy contra ti por cuanto has permitido que tu esposa Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. He aquí que yo la arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella en gran aflicción, si no se arrepienten de las obras de ella. En su infinita misericordia, el Mesías, el Eterno, ¿verdad? Representado, como sabemos, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Elohim, le da la oportunidad aún a la Jezabel de arrepentirse, ¿verdad? Si corremos un poquito a la verdadera historia
del rey Acab y Jezabel. Recordemos que Jezabel, de hecho hay 7 puntos importantes cómo identificar a una Jezabel dentro de la congregación. Y queda en manos de los levitas, en manos de los pastores, identificar esos puntos, ¿verdad? Para poder enmendar el rebaño. Porque nuestro deber es guiar a las ovejas. Nuestro deber es identificar lo que no está funcionando dentro de la congregación para que los demás no se contaminen. Entonces, hay de aquellos que ven el problema en cada una de las congregaciones y no hacen nada al respecto por reivindicar, ¿verdad? Por arreglar el problema para que los demás, ¿verdad? Que una manzana podrida no infecte a las demás. Entonces, es bien importante cómo el Mesías le dice que le dio la oportunidad de arrepentirse, y cuando habla de prostitución, no está hablando del coito, no está hablando de la relación sexual en sí, sino más bien la adoración a los ídolos, prostituirse con otro, en la adoración, ¿verdad? En sí, adorar a ídolos. Es por eso que dentro de los estatutos que debemos de cumplir como judeomesiánicos, cristianos, ¿verdad? Eso es respetar los mandamientos. Entonces, y entre ellos está, no te pondrás ídolos delante de mí. Eso significa prostitución si usted lo hace. Desde el momento que usted pone un arbolito de Navidad, desde el momento que usted celebra el Halloween, ¿verdad? El día de las brujas, como se conoce, todas esas festividades paganas, el día de San Patricio, acá en Estados Unidos, Irlanda, que viene desde Irlanda, todas esas celebraciones paganas, desde el momento que usted viste a su hijo de verde en ese día, que le pone un disfraz, usted ya está paganizando su hogar, está paganizando, ¿verdad? Su entorno, su nido. Pero ¿qué pasa con Jezabel? ¿Qué es lo que verdaderamente sucede? ¿Por qué Jezabel está presente hasta hoy en día en cada uno de los hogares, aún dentro de las congregaciones? ¿Cómo podemos identificarla? Recordemos que Jezabel ha venido proliferándose, ha venido poniéndose muy de moda el hecho del empoderamiento de la mujer. Y no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo con que la mujer se prepare, salga adelante juntamente con la cabeza del hogar, porque recordemos que la cabeza del hogar es el varón, la cabeza del varón es el Mesías, ¿verdad? Representado como Elohim, como el todo. Entonces, pero la mujer debe de sujetarse a la cabeza del hogar, todo y cuando estén siempre en armonía con el Eterno. No somos perfectos, hay que establecer y hay que medir, ¿verdad? Con alfileres hay que agarrar esas cositas, porque es bien importante entender que no somos perfectos, somos perdonados. Entonces, lamentablemente, en algún momento tal vez el hombre puede tomar tal vez una mala decisión, ¿verdad? Puede quizás equivocarse, somos seres humanos, ¿verdad? Pero en todo caso, si la cabeza del hogar, ¿verdad? Si la cabeza está cimentada, ¿verdad? En la roca, que es el Mesías, siempre va a haber una manera de sobrellevar cualquier adversidad que llegue al hogar. Entonces, es bien importante entender y establecer, ¿verdad? Los parámetros correctos, porque puede decir, oh, un hogar cristiano no tiene problemas, un hogar cristiano no se equivoca. Claro que se equivoca. Entonces, claro que podemos cometer errores, claro que podemos pecar, pero somos perdonados. Todo y cuando entremos en clamor pidiendo el perdón, no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, el empoderamiento de la mujer ha venido a desplazar la cabeza que es del hombre, a decirle al hombre, llamarlo inútil. ¿Cuántas veces hemos escuchado de mujeres que llaman a sus esposos, a sus maridos, inútil, no servís para nada? Desplazan la autoridad del hombre. Entonces, al desplazar la autoridad del hombre en el hogar, están desplazando la autoridad que ha sido dada a través del Elohim, a través del Mesías, lo desplaza.
¿verdad? Eh, dentro de la Sagrada Escritura entendemos que el rey, en todo caso el rey Acab, sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl, y que después obviamente los reinos de Israel se dividieron en dos, entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces Acab en su corazón sabía lo que tenía que hacer. De hecho, él se arrepintió al final, pero no le bastó, ¿verdad? Porque en sus manos había sangre inocente. Entonces, aunque él alcanzó, ¿verdad? Él pidió, clamó por perdón, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, ¿verdad? Lamentablemente murió. Tal cual murió también Aarón por la desobediencia, en este caso Acab, ¿verdad? Y Jezabel murió, tal cual lo decía también la palabra, ¿verdad? Que murió obviamente como excremento sobre el suelo, ¿verdad? No fue enterrada. Y se cumplió la palabra, se la devoraron los perros, ella cayó, se destripó, ¿verdad? Se salpicaron de sangre, absolutamente todo, le pasaron unos carros de fuego, su piel se desgarró, su carne se separó de los huesos y los perros se la comieron. Cuando quisieron enterrarla, solo encontraron el cráneo y sus pies y sus manos. No encontraron nada más porque ya los perros la habían devorado. Entonces, es bien interesante que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo identificar a una Jezabel en mi casa? ¿Cómo identificar a una Jezabel en mi congregación? Debemos entender que el principal objetivo del contrario es robar, matar y destruir. Viene a desplazar el poderío, obviamente, del Eterno. Le viene a quitar autoridad en la tierra, y es eso lo que hace principalmente Jezabel. Ese es uno de los puntos principales. Como el punto número uno es desplazar, suprimir, reprimir el poder, reprimir la autoridad que se le ha dado al hombre como cabeza del hogar a través del Mesías, y ella empieza a tomar las decisiones. Ella empieza a tomar las decisiones críticas del hogar. Empieza a desplazar al hombre, empieza a convertir al hombre, a volverlo a ser como niño, dependiente de ella, en todo, en las decisiones, en absolutamente todo lo que tiene que hacerse en el hogar. El hombre se hace dependiente de ella, y ese es el punto número uno, ¿verdad? Dentro de la arrogancia de la mujer que tiene el espíritu de Jezabel, dice: yo no necesito un hombre, yo puedo hacerlo absolutamente todo, yo me mantengo sola, yo a este inútil no lo necesito, este es solamente, dicen por ahí algunas, he escuchado que dicen, este lo tengo de adorno, ¿verdad? Entonces no me satisface sexualmente, no sirve, no funciona. Entonces ese es el espíritu de Jezabel. Reprime al hombre, lo convierte en niño, que no sirve, que no funciona, que no tiene la capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces eso es uno de los puntos importantes y el punto principal. Como punto número dos es: al hombre lo aparta de otros, al hombre lo desplaza, le quita la amistad con los levitas, le quita amistad con los diáconos, le quita amistad, ¿verdad? Con las personas que lo pueden ayudar, que lo pueden tender la mano para que despierte, para liberarlo de ese dominio. Entonces la mujer lo aparta, lo aísla. Ese es otro de los puntos importantes. ¿Cuántas veces hemos visto que a veces hay hermanas en la congregación que con una mirada el esposo tiene miedo, ¿verdad? Ya no le hablan las hermanas, ya no, tal vez ni siquiera le da la mano, porque tal vez la mujer lo encubre como que por celos, lo encubre en los celos, pero en realidad es un espíritu de que lo trata de aislar al hombre para que no tenga la ayuda que necesita. Entonces eso es otro de los puntos importantes. Otro de los puntos importantes, como punto número 3, es que tiene una harta y vasta influencia en las decisiones de todo, de los hijos, de la familia, aún hasta de la familia externa al hogar. La mujer decide qué hacer, cuáles cosas se van a llevar a cabo, cuáles no se van a llevar a cabo. Entonces el hombre prácticamente pasa a ser
o tiende a ser un criado en su hogar, tiende a ser tiende a ser eso, ¿verdad? Un criado que obedece órdenes, nada más. Entonces, ese es otro de los puntos importantes. ¿Cuántas veces a veces hemos visto? Y no niego de que debe de haber consenso en un hogar, deben de haber conversaciones. En el caso, por ejemplo, de que vayan a cambiar el color del lugar, que vayan a comprar un mueble, hablarlo y decidir ambos, juntos, obviamente. Pero, por ejemplo, en decisiones cruciales tiene que ser el hombre el que decida, ¿verdad? Y la mujer tiene que respetar esa decisión, porque está la sabiduría que viene del Eterno, que es depositada obviamente en el corazón de la cabeza del hogar, y por ende la mujer debe de respetar la decisión que el hombre tenga que tomar, ¿verdad? En asuntos importantes del hogar. Ahora, otra de las cosas importantes como punto número 4 es que la mujer manipula el entorno del hombre. La mujer manipula sus amigos, la mujer manipula a su familia. ¿Cómo? Hay personas que se tienden a ser las víctimas, ¿verdad? Que fulano me hizo tal cosa, o que mi esposo me hizo tal cosa, que me dijo tal cosa, a manera de que el hombre se vea mal, a manera de que el hombre, la imagen del hombre caiga ante los demás. Manipula al hombre en su hogar y manipula el entorno del hombre, a manera de que el hombre quede ridiculizado. Y recordemos que si la mujer hace eso, ridiculiza a la cabeza de su hogar, está ridiculizando también el poder y la autoridad que se le ha dado a él como cabeza a través del Mesías, a través de Elohim. Entonces es bien importante entender esos puntos, porque para saber identificar cuáles son los puntos que vamos a tener que rectificar en nuestros hogares, en todo caso, los levitas tienen una tarea muy importante en saber identificar esos puntitos, leer la congregación, ¿verdad? Estar inmiscuidos, metidos de lleno en cada una de las acciones de la feligresía, en todo caso de los hermanos de la iglesia. Como punto número 5 es el desarmar al hombre. ¿Desarmarlo cómo? Alejarlo de la comunión cristiana, alejarlo de esa comunión que tiene con el Eterno, la oración, ¿verdad? Lo desarma total y completamente, hasta cierta manera, ¿verdad? Le quita la oportunidad de escudriñar la Escritura. Entonces lo desarma, lo deja vulnerable. Tiende al hombre a dejar los sueños que tiene en su corazón para perseguir lo que la mujer quiere, para perseguir lo que ella desea. Ya el hombre queda aislado, ya no tiene sueños, ya no tiene metas, ya no tiene nada que quiere sobresalir, quiere salir adelante, porque recordemos de que la abundancia viene del Eterno, ¿verdad? A través del hombre, de una cabeza que está en rectitud, de un hogar que está cimentado sobre la roca. Pero lamentablemente, si la cabeza del hogar falla, ese hogar no está cimentado sobre la roca, ¿verdad? Porque hay un desbalance de poder, hay un desbalance del equilibrio que debe de tener, tal cual está la Escritura. No debemos de irnos a otro lado. No estoy diciendo que con todo el hombre puede pisotear a la mujer, porque no ese es el punto, sino más bien el hombre dentro de la autoridad decisional que tiene que obviamente siempre velar porque su hogar obviamente esté en rectitud. Esa es una de las responsabilidades importantes del hombre, ¿verdad? Entonces es súper importante que sepamos identificar y entender que todo, absolutamente todo, tiene que ser basado en la Sagrada Escritura. Escudriñar la Sagrada Escritura en todo caso, ¿verdad? Y siempre obviamente orientados a la prosperidad del hogar. Es lo más importante. Vamos como un punto número 6. Cuando hablamos de seducción, no estamos hablando de la seducción carnal, estamos hablando de la seducción a adoración a lo pagano, ¿verdad? Que celebrar
tal vez Navidad, el Día de Reyes. Desde el momento que usted, por ejemplo, en México casualmente hay una celebración que es bien popular para los primeros días de enero, que le llaman la Rosca de Reyes. Entonces, esa rosca, que es un pan dulce, como nosotros le llamamos en El Salvador, obviamente está presentada hacia, obviamente, dioses paganos. Entonces, todo eso debe de ser, es bien importante que sepamos identificar lo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque cuando la mujer seduce al hombre, no solamente está hablando del acto sexual, sino está hablando también hacia la paganización del hogar. Entonces, ahora, otro de los puntos importantes es que, hablando de manera biológica, hay mujeres que tienden a denigrar psicológicamente al hombre, decir, oh, no funciona, que ya no sirve para procrear. Entonces va quitándole, obviamente va destruyendo en sí la imagen del hombre, va destruyéndolo y va tirándolo al piso poco a poco. Entonces, otra de las cosas importantes es que a veces dentro, obviamente, hablando siempre de lo biológico, del acto en sí, físico, a veces tal vez el hombre quiere tener alguna relación y siempre la mujer pone excusas, que me duele la cabeza, que esto, que lo otro. Entonces lo hacemos cuando yo decida, y no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, obviamente, todas esas cosas, porque recordarles que lo que unió el Eterno no lo debe de desunir el hombre. Es importante saber, entender que la pareja que el Eterno le ha puesto en su camino, que se la puso él, es la pareja con quien usted tiene que terminar. Entonces, a menos que haya adulterio. Esa es la única razón por la que puede haber una separación, únicamente adulterio, no hay otra, y eso está basado en la Biblia. Así que vamos con el punto número 7 y voy a tocar el punto de Elías. Creo que no hemos tenido la oportunidad de hablar de Elías aún todavía en estos mensajes, pero sí lo hablamos en la iglesia Fuente de Agua Viva del Salvador, en este estudio que lleva más de un año. Hablé de Elías y cómo el rey Acab dejó que Elías matara a todos los ministros de Baal, ¿verdad? Fueron 400 más 450. Entonces, Acab en su corazón quería hacer lo bueno. Acab sabía lo que tenía que hacer, pero lamentablemente la mujer que tenía a su lado lo intimidaba, le quitó la autoridad, ella decidía qué hacer. Entonces, y tanto era el dominio, como les dije hace un momento, tanto es el dominio de una Jezabel que no solamente intimida, controla a su pareja, sino a su entorno, porque en el caso de Elías corrió, intimidado por Jezabel, y llegó a una cueva y pidió la muerte. Es increíble cómo una Jezabel, obviamente inducida por el contrario, viene a destruir, viene a matar, viene a destruir. Entonces, tanto fue que Elías pidió la muerte, estando dentro de la cueva. Entonces, esa es otra de las cosas. Una Jezabel intimida. Pero vamos corriendo y vamos a ir a Primera de Reyes 21-25. Y esto es un poquito, vamos también a tocar Proverbios, porque también habla de eso. 21-25 dice: no hubo pues otro como Acab que se propusiera hacer lo malo ante Yahweh, porque su esposa Jezabel lo inducía. La mujer lo inducía a él a hacer el mal, ¿verdad? Y él fue muy abominable, pues fue en pos de los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a los cuales Yahweh eliminó ante los hijos de Israel. Cuando Acab escuchó esta palabra, rasgó su vestidura, se cubrió el cuerpo con cilicio y ayunó. Dormía con el cilicio puesto y andaba descalzo. Entonces vino Elías Tisbita, palabra de Yahweh, diciendo: ¿viste cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días,
sino que traeré el mal sobre su casa en los días de su vida. Y es bien importante entender, ¿verdad?, que todo pecado lleva una repercusión. Todo pecado lleva un castigo. A pesar de que yo soy perdonado, clamo, doblo rodillas y clamo por misericordia y mis pecados me son perdonados, pero no aún así la consecuencia de lo que yo he cometido. Porque casualmente ayunó, clamó, rasgó su vestidura, se vistió de cilicio día y noche. Y el Eterno vio ese sacrificio, pero no pudo. En todo caso, el castigo que venía por haber pecado era inevitable. Y obviamente fue manifestado, como lo hemos hablado anteriormente, pues son 4 generaciones. En este caso fue la siguiente generación, que fue la generación de su hijo. Entonces así fue castigado. Pero vamos a Proverbios, y con esto vamos a terminar. 14:1. Y aquí habla Proverbios acerca de la mujer sabia, una que no está influenciada por el medio, ¿verdad? El empoderamiento de la mujer no ha sido manipulada por Jezabel. Dice 14:1 de Proverbios: la esposa sabia edifica la casa, pero la insensata la derriba con sus manos. El que se conduce en integridad reverencia a Yahweh, pero el que es de conducta perversa lo desprecia. Es bien importante como una mujer, ¿verdad? La esposa sabia va a edificar la casa junto a su esposo. ¿Cuántas parejas prósperas hemos visto en las congregaciones? Muchas. ¿Por qué? Porque siendo la cabeza el Eterno, ¿verdad?, sirviéndole a Él ambos como un matrimonio, como una pareja que se juntan y forman un solo cuerpo. Cuando ambos están unidos, ¿verdad?, de manera espiritual, de la manera correcta, y se conducen en integridad, ese hogar prospera. Ese hogar prospera porque están cimentados sobre la roca que es el Mesías, el que fue inmolado en la cruz, el que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero que también debemos de, obviamente, respetar, ¿verdad?, los mandamientos. Debemos de entrar en ese, a pesar de que tenemos libre albedrío, tenemos que entender que debemos de mantenernos en rectitud. Somos perdonados, no perfectos. Entonces, pero hay que saber identificar, ¿verdad?, los errores, nuestros pecados, reconocerlos y pedir perdón. Si es de corazón, se nos va. Antes de que lo pidamos, se nos es dado. Les amo en nombre del Eterno. Nos vemos en la próxima.